Antes de comenzar, quiero que sepas algo. Esta historia no la inventé yo. Me la contaron en partes a lo largo de varios meses. Una persona que prefirió no dar su nombre. Alguien que trabajó durante años en archivos públicos de la Ciudad de México y que, según me dijo la última vez que hablamos, ya no quería saber nada más del tema. Después de esa última conversación, no volvió a contestar mis mensajes. No sé si está bien. Solo sé que lo que me contó no me ha dejado dormir tranquilo desde entonces. Y que hay ciertas imágenes, ciertas ideas, que una vez que entran a tu cabeza no encuentran la salida. Esto es lo que sé. Esto es lo que recuerdo. Juzga tú mismo si tiene sentido. El archivo. Rodrigo tenía 26 años cuando consiguió el trabajo en el Archivo General. No era el trabajo de sus sueños. Estudiaba arquitectura en la UNAM y, como muchos estudiantes de esa época, necesitaba dinero para pagar sus materiales, sus libros, a veces hasta el transporte. Un profesor suyo le recomendó el puesto. Catalogar documentos históricos, ordenar cajas, digitalizar expedientes viejos. Trabajo tranquilo, decía el profesor. Trabajo de personas pacientes. Rodrigo era paciente. O al menos eso creía. El archivo estaba ubicado en un edificio colonial del centro histórico, de esos que huelen a siglos pasados, a papel mojado y a madera que ya no recuerda cuándo fue árbol. Los pasillos eran largos y estrechos, las ventanas pequeñas y la luz artificial parpadeaba de vez en cuando sin razón aparente. A sus compañeros no parecía molestarles. Para Rodrigo, ese parpadeo intermitente se volvió con el tiempo una especie de lenguaje, como si el edificio quisiera decirle algo que él no sabía interpretar. Llevaba 3 semanas en el trabajo cuando le asignaron el sótano. El sótano era la parte más antigua del archivo. Nadie bajaba ahí con gusto. Los documentos eran más frágiles, el olor era más intenso, la humedad se metía en la ropa y tardaba horas en irse aunque salieras al sol. Había cajas apiladas hasta el techo que nadie había tocado en décadas. Algunas no tenían etiqueta, otras tenían etiquetas escritas a mano con una letra tan antigua que costaba trabajo descifrarla. La tarea de Rodrigo era simple: abrir cada caja, hacer un inventario básico del contenido, fotografiar los documentos más relevantes y asignarles un número de catalogación. Nada más. Empezó por las cajas más accesibles, las que estaban en los estantes de los extremos. Pasó los primeros días sin encontrar nada particularmente interesante. Actas de matrimonio del siglo XIX, permisos de construcción de los años 40, registros de defunción con caligrafía perfecta y nombres que ya nadie recordaba. Fue en el 4.º día cuando encontró la caja. Estaba en el fondo del estante más alejado, casi en el rincón donde la humedad era mayor. Era una caja de cartón ordinaria, del tipo que se usaba para archivar expedientes legales, pero más grande de lo normal. No tenía número de catalogación. Tenía una etiqueta manuscrita que decía simplemente «Vecindad, pendiente de revisión». Y debajo, con otra letra, más apretada, alguien había añadido «No prioritario». Rodrigo la sacó del estante con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. La llevó a la mesa de trabajo, encendió su lámpara de escritorio y levantó la tapa. Dentro había documentos en carpetas de cartulina, sobres cerrados, algunas fotografías sueltas envueltas en papel encerado y, en el fondo, debajo de todo lo demás, una libreta pequeña con pastas de cuero café oscuro, atada con un cordón de cuero que alguien había anudado varias veces, como si quisiera asegurarse de que permaneciera cerrada. Rodrigo empezó por las carpetas. La primera contenía documentos de registro de propiedad. La dirección que aparecía en todos ellos le resultó vagamente familiar, pero no supo decir por qué. Siguió leyendo. Contratos de arrendamiento, planos de construcción en papel vegetal ya amarillento, correspondencia entre el propietario del inmueble y distintas dependencias del gobierno de la ciudad. Fue en la 3.ª carpeta donde encontró el primer reporte policial. Estaba fechado en febrero de 1961, escrito a máquina, con la cinta ya desgastada, de modo que algunas letras apenas se veían. El membrete decía Departamento de Policía del Distrito Federal, Sección de Asuntos Pendientes. Rodrigo lo leyó despacio, con la misma atención metódica que le exigía su trabajo.
El reporte describía la desaparición de un menor de 9 años. Se llamaba Ernesto. Vivía con su madre en una vecindad del barrio de Tepito. Había salido a jugar una tarde de enero y no había regresado. La madre lo reportó al día siguiente. Se realizaron búsquedas en la colonia y las colonias aledañas. No se encontró al menor. Caso abierto y pendiente de resolución. Rodrigo pasó al siguiente documento. Era otro reporte, fechado 4 meses después. Otra desaparición. Esta vez una niña de 11 años, también del mismo barrio. También salió a jugar. También desapareció sin dejar rastro. El tercero era de septiembre del mismo año. Un niño de 10 años. 3 niños. 6 meses. El mismo barrio. Rodrigo se recargó en la silla y frotó sus ojos. Estas cosas pasaban. Pasaban entonces y seguían pasando. No era inusual encontrar registros así en archivos históricos. Eran tragedias, sí, pero tragedias que el tiempo había vuelto documentos. Números, carpetas olvidadas en un sótano. Iba a cerrar la carpeta cuando vio la nota al margen. Estaba escrita a mano, con tinta azul, en el margen inferior del tercer reporte. La letra era diferente a la del texto mecanografiado. Más irregular, como escrita con prisa o con tensión. Testigo anónimo menciona haber visto a los 3 menores en distintas ocasiones cerca del cuarto de herramientas del inmueble ubicado en esta dirección. Propietario del inmueble fue interrogado. Negó conocer a los menores. Encargado de mantenimiento interrogado brevemente, sin antecedentes. Colaboró con la investigación, sin evidencia suficiente para proceder. Caso archivado por orden superior. Por orden superior. Rodrigo leyó esa frase 3 veces. No era inusual tampoco. En esa época, en ese país, muchos casos se cerraban por razones que no tenían nada que ver con la justicia. Pero algo en esa nota, algo en la combinación de esas palabras, le generó una incomodidad que no supo explicarse en ese momento. El cuarto de herramientas. Guardó los reportes en la carpeta y tomó el sobre manila que había en el fondo. El sobre estaba sellado con cinta adhesiva vieja, ya seca y quebradiza, que se dio con solo jalarla suavemente. Dentro había un conjunto de fotografías en blanco y negro, de distintos tamaños, algunas más deterioradas que otras. Las primeras fotos mostraban el exterior de una vecindad, un patio central con una fuente pequeña al fondo, puertas numeradas a los lados, macetas, ropa tendida, una escalera de metal que subía al segundo nivel, todo vacío, silencioso. Las fotos parecían tomadas de madrugada, a juzgar por las sombras largas y la ausencia absoluta de personas. Rodrigo miró las fotos con detenimiento profesional, como hacía con todos los documentos. Buscaba detalles, contexto, elementos que le ayudaran a catalogar el material. Fue entonces cuando reconoció el lugar, no de inmediato. Fue un reconocimiento lento, como cuando despiertas de un sueño y tardas unos segundos en saber dónde estás. Primero fue la fuente, luego la escalera, luego la disposición de las puertas, luego el número pintado en azul sobre la puerta del fondo. El número 72. Rodrigo conocía ese número. Lo había visto toda su vida, desde que era un niño sentado frente al televisor por las tardes. Ese número era parte de su infancia, parte de los recuerdos más sencillos y felices que tenía. Era el número del cuarto del chavo. Puso las fotografías sobre la mesa y se quedó mirándolas sin moverse. La vecindad de la televisión, la vecindad de la risa, de los personajes entrañables, de las situaciones absurdas que hacían reír a varias generaciones. Ahí estaba, en blanco y negro, vacía y silenciosa, en un sobre manila olvidado en el sótano de un archivo, junto a reportes de niños desaparecidos. Tomó la siguiente foto. Era un plano más cerrado, enfocado hacia el fondo del patio. Se podía ver con claridad la puerta del cuarto 72 y, a su derecha, otra puerta más pequeña, sin número visible, que Rodrigo no recordaba haber visto en el programa. Una puerta que, si existía, nunca había aparecido en cámara, o que siempre había estado fuera de encuadre. Junto a esa puerta había una silueta. Era la figura de un hombre, o al menos eso parecía, alta, delgada, de pie frente a la puerta pequeña. El encuadre no permitía ver bien el rostro. Las manos estaban a los costados, pero en la mano derecha sostenía algo, un objeto alargado. Rodrigo no pudo determinar qué era.
Pasó a la siguiente foto. Era casi idéntica a la anterior, tomada desde el mismo ángulo, pero la silueta ya no estaba frente a la puerta pequeña. Ahora estaba más al centro del patio y parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Rodrigo sintió un escalofrío irracional, el tipo de escalofrío que sientes cuando en la oscuridad de una habitación te convences de que hay alguien mirándote, aunque sabes perfectamente que estás solo. Tomó la última foto del sobre. Era la misma vista general del patio, de noche, con la fuente al fondo y las puertas a los lados. La silueta había desaparecido. El patio estaba vacío. Pero en la ventana del cuarto 72, apenas visible, casi como un detalle que podría pasar por una mancha en el papel fotográfico, había algo pegado al vidrio desde adentro. Rodrigo acercó la foto a la lámpara. Era una mano pequeña, una mano de niño, con los dedos abiertos, presionada contra el vidrio como si alguien estuviera tratando de llamar la atención o de pedir ayuda. Rodrigo puso la foto sobre la mesa. Se quedó quieto durante un momento que no supo cuánto duró. Luego tomó la libreta de cuero café y comenzó a desatar el cordón. La librería. Las primeras páginas eran mundanas hasta el aburrimiento. Listas de materiales, pintura, cemento, cal, clavos, tuercas, anotaciones de reparaciones, goteras en el cuarto 4, bisagra rota en el cuarto 9, cañería obstruida en el baño común, registros de compras en ferreterías del barrio, todo escrito con letra ordenada, sin prisa. La letra de alguien acostumbrado a llevar registros, a documentar su trabajo con precisión. El nombre del autor no aparecía en ningún lado, solo sus iniciales, escritas en la primera página con tinta más oscura. RG. Rodrigo pasó páginas. Los registros continuaban semana tras semana, mes tras mes. Reparaciones, materiales, pagos recibidos por su trabajo. RG era el encargado de mantenimiento de la vecindad. Eso quedaba claro. Un hombre de trabajo, aparentemente responsable, meticuloso. Alrededor de la página 40, algo cambiaba. No de golpe, gradualmente. Primero era solo la letra, que se volvía más pequeña, más apretada, como si el autor quisiera ocupar menos espacio o como si le costara más trabajo escribir. Luego el contenido empezaba a mezclarse. Entre listas de materiales aparecían frases sueltas, pensamientos, observaciones sobre los vecinos. La señora del cuarto 5 me saludó esta mañana. Siempre me saluda, si supiera. Rodrigo se detuvo en esa línea, la leyó 2 veces, siguió. Llevan años viviendo aquí sin saber lo que hay debajo de sus pies, sin saber lo que guarda este lugar. Soy invisible para ellos. Soy el que arregla las cosas rotas, el que destapa las coladeras, el que pinta cuando la pintura se cae. Nadie mira de verdad al que arregla las cosas. Y eso es exactamente lo que necesito. Rodrigo sintió que el frío del sótano se intensificaba. Aunque sabía que era imposible, que la temperatura no había cambiado, siguió leyendo. El cuarto tiene doble fondo desde el 54. Yo mismo lo construí. Tardé 3 semanas en hacerlo bien, en asegurarme de que no hubiera manera de notarlo desde afuera. Nadie preguntó por qué tardaba tanto en el cuarto. Nadie pregunta nada al encargado de mantenimiento. Le das un martillo y una excusa y la gente te deja solo. Rodrigo bajó la libreta un momento. Miró las fotografías que tenía sobre la mesa. La puerta pequeña sin número. La silueta junto a ella. Volvió a leer. Los niños son los únicos que a veces se acercan demasiado. Los niños tienen curiosidad, no respetan los límites, miran por donde no deben. El chico de la vecindad de junto estuvo husmeando cerca del cuarto la semana pasada. Le di un susto. Se fue corriendo. Espero que no diga nada. Los niños que dicen cosas de más traen problemas. Ya lo aprendí. Rodrigo pasó varias páginas de un jalón, buscando sin saber bien qué buscaba. Encontró más observaciones sobre los vecinos, más anotaciones crípticas, más frases que a primera vista parecían normales, pero que leídas en contexto adquirían un significado perturbador. Luego encontró la entrada de agosto de 1961. La letra de esa entrada era diferente, más grande, menos controlada.
como si quien escribía estuviera alterado o emocionado o asustado, o las tres cosas al mismo tiempo. Esta mañana llegaron dos hombres, preguntando por los muchachos que desaparecieron. Policías, creo, aunque no traían uniforme. Hablaron con varios vecinos. Luego hablaron conmigo. Les dije lo que siempre digo, que no sé nada, que no vi nada, que espero que aparezcan sanos y salvos. Me creyeron. Siempre me creen. Soy el encargado de mantenimiento. Soy invisible. Soy de confianza. No saben que están parados encima de la respuesta. Y más adelante en la misma entrada, el problema con los secretos no es guardarlos, es vivir con ellos. Y yo he aprendido a vivir con los míos. Se acaban acostumbrando, se acaban volviendo parte de ti, como la respiración, como el latido. Ya no los sientes, ya no te pesan. Son tuyo y tú eres de ellos. Esta vecindad es mía. Ellos creen que viven aquí, que este es su hogar, su mundo. Pero no saben que todo lo que ven, todo lo que tocan, todo lo que pisan, lleva mi marca, lleva mi historia. La vecindad me pertenece de una manera que ellos nunca podrían entender. Yo soy la vecindad. La última entrada de la libreta no tenía fecha. Estaba escrita en la última página con letra muy pequeña, casi imposible de leer, en tinta que se había corrido en algunos puntos, quizás por la humedad, quizás por otra cosa. Rodrigo tuvo que acercar la página casi hasta tocar la lámpara para poder leerla. Decía: si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que no me arrepiento de nada, que todo lo que hice lo hice porque así tenía que ser, que el cuarto guarda lo que tiene que guardar y que eso no va a cambiar, que la vecindad seguirá siendo lo que siempre fue, un lugar donde la gente ríe y no mira hacia abajo, un lugar donde nadie pregunta por la puerta sin número, un lugar donde yo, aunque ya no esté, seguiré siendo el dueño de todo lo que está debajo. Nadie busca debajo de los lugares felices lo que encontró después. Rodrigo no durmió bien esa noche, ni las siguientes. Lo que había encontrado en la caja lo seguía a todas partes. En el camión de regreso a casa, en la ducha, mientras intentaba comer sin hambre, mientras miraba el techo de su cuarto en la oscuridad de la madrugada. Era historiador de oficio, aunque su título fuera de arquitectura. Había aprendido a distanciarse emocionalmente de los documentos históricos, a tratarlos como piezas de un rompecabezas que debían catalogarse y preservarse sin que el catalogador se involucrara personalmente. Pero esta vez no podía. Esta vez era diferente, porque los documentos hablaban de un lugar que él conocía, un lugar que millones de personas conocían, un lugar que, en el imaginario colectivo de varias generaciones, representaba algo inocente y entrañable. Y si lo que decían esos documentos era verdad, entonces debajo de esa inocencia había algo que no tenía nombre. Empezó a investigar por su cuenta. Accedió a hemerotecas digitales, a archivos de periódicos escaneados, a foros de historia urbana, donde entusiastas documentaban la historia de los barrios de la Ciudad de México. Buscó el nombre del inmueble, la dirección, los años correspondientes. Encontró poco, mucho menos de lo que esperaba encontrar. Pero lo que encontró fue suficiente para mantenerlo despierto durante semanas. El primer hallazgo fue un artículo de un periódico de circulación local, fechado en 1989. Era pequeño, apenas 3 párrafos, enterrado en la sección de noticias de la ciudad, entre una nota sobre el tráfico y un anuncio de una feria popular. El titular decía: hallazgo inesperado durante obras de remodelación en Tepito. El artículo describía que durante trabajos de renovación en una vecindad del barrio, los albañiles habían encontrado una cavidad oculta debajo del cuarto de mantenimiento. La cavidad no estaba en los planos originales del inmueble. Tenía aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, revestida de mampostería, con una entrada disimulada por una estructura de madera que había sido sellada hace tiempo. Dentro de la cavidad encontraron varios objetos personales: un par de zapatos de niño, una pelota de goma de color rojo, una peineta de carey, una medalla religiosa de hojalata, un cuaderno escolar con el nombre de un menor, que el artículo no publicaba. Por ser menor de edad, el artículo no mencionaba restos humanos, pero tampoco decía explícitamente que no los hubiera.
Y la última oración del artículo, escrita casi como un dato de color, sin darle mayor peso, decía: el cuarto donde se realizó el hallazgo fue durante más de 20 años el espacio de trabajo del encargado de mantenimiento del inmueble, que durante varias décadas sirvió como locación para la grabación de un popular programa de televisión cómico, querido por millones de familias mexicanas y latinoamericanas. Rodrigo leyó esa línea varias veces. Buscó más información sobre ese hallazgo de 1989. No encontró nada. Ningún seguimiento periodístico, ningún reporte policial posterior, ninguna referencia en ningún otro archivo. Como si el hallazgo hubiera ocurrido y luego simplemente hubiera dejado de existir para el registro histórico. Como si alguien se hubiera asegurado de que no hubiera seguimiento. El segundo hallazgo fue menos concreto, pero igualmente perturbador. En un foro de historia urbana encontró un hilo de conversación de varios años atrás. El tema del hilo era la historia del barrio de Tepito y su transformación a lo largo del siglo XX. Entre los comentarios había uno que llamó la atención de Rodrigo. Lo había escrito alguien con el nombre de usuario: hijo del barrio 7, y decía lo siguiente: mi abuela vivió en esa zona desde los 50 hasta que murió. Siempre decía que había un encargado de mantenimiento. En una de las vecindades de por ahí que daba mala espina, decía que era de esas personas que sonríen demasiado, que siempre tienen un comentario amable, pero que si te detenías a mirarlo bien, los ojos no sonreían. Los ojos estaban haciendo otra cosa. Mi abuela decía que cuando desaparecieron los niños, ella supo en su interior quién había sido, pero que no podía decirlo porque era solo una sensación y porque a las mujeres que tenían sensaciones en esa época, nadie las escuchaba. Se lo llevó a la tumba. Yo lo cuento porque siento que alguien debería saberlo. El comentario tenía 3 respuestas. 2 eran escépticas. La tercera decía solo: yo también escuché esa historia. Que en paz descansen. Después de ese comentario, el hilo no tenía más respuestas. Las fotografías. Rodrigo fotografió todos los documentos de la caja antes de devolverlos al archivo. O eso creyó. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo dispuesto a reportar el hallazgo a su supervisor, la caja no estaba en la mesa donde la había dejado. No estaba en ningún estante del sótano. No aparecía en el registro de entradas y salidas. Sus compañeros decían no saber de qué hablaba. Era como si nunca hubiera existido. Rodrigo revisó su teléfono. Las fotos que había tomado seguían ahí. Los reportes policiales, los planos, las páginas de la libreta, todo estaba documentado. Se quedó más tranquilo, aunque seguía sin entender qué había pasado con la caja. Esa noche, en casa, revisó las fotos una por una. Las de los documentos estaban bien, nítidas, legibles, completas. Llegó a las fotos de las fotografías en blanco y negro. La primera vista general del patio, bien. La foto donde la silueta estaba frente a la puerta sin número, bien. La foto donde la silueta miraba hacia la cámara, bien. Y entonces llegó a la última foto. La vista general del patio vacío, la que tenía la ventana del cuarto 72. Rodrigo la abrió en pantalla completa. La amplió. La mano que había visto ya no estaba. El vidrio de la ventana estaba limpio, oscuro, sin nada pegado desde adentro. Rodrigo exhaló. Quizás se había equivocado. Quizás había sido una mancha. Un deterioro del papel fotográfico. Un juego de sombras que su mente cansada había interpretado como una mano. Iba a cerrar la foto cuando algo lo detuvo. Amplió la imagen un poco más. En el vidrio de la ventana, donde antes había creído ver la mano, ahora había otra cosa. Un rostro. Pequeño, parcialmente oculto por la oscuridad del interior del cuarto, pero inconfundible. La cara de un niño, con los ojos muy abiertos, mirando directamente hacia la cámara, no hacia el patio. No hacia afuera en general, directamente hacia el lente, con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde está la cámara, como si hubiera estado esperando a que alguien mirara, como si llevara décadas esperando. Rodrigo cerró la foto, apagó la pantalla. Se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto durante un largo tiempo sin moverse, sin pensar en nada concreto, simplemente existiendo en el silencio. No publicó nada, no reportó nada, no habló del tema con nadie, excepto con el amigo que me contó esta historia.
Después de esa conversación, borró las fotos de su teléfono. Al menos eso dijo. Hay una cosa más que me contaron. Una pequeña cosa, casi un detalle. Dicen que si buscas los episodios más antiguos del programa, los de los primeros años, grabados en la locación original antes de que la producción se trasladara a un foro de televisión. Y si pausas el video en los momentos donde la cámara apunta hacia el fondo del patio, a veces, no siempre, solo a veces, en la ventana del cuarto 72 hay algo que no debería estar ahí. Una sombra con forma de mano. O algo peor. Yo no lo he verificado. No quiero hacerlo. Y tú, que llevas ya varios minutos escuchando esto en la oscuridad, probablemente tampoco deberías. Pero si decides hacerlo y si encuentras algo, no lo cuentes. Hay cosas que prefieren que las vea una sola persona a la vez. Y ahora te tienen a ti.